la gran cantidad de posiciones de personas minoristas, sí, como ustedes o yo, buscan ser neutralizadas por el market maker, que es el único que tiene el poder de mover estos mercados por sus grandes inyecciones de capital. Acá hablamos de lo que vienen siendo los bancos centrales o fondos de inversión demasiado grandes que tienen la capacidad de generar un movimiento bastante fuerte en los activos financieros, ¿sí? En la compra y venta del mercado de divisas o el mercado de acciones, etcétera. Cuando nosotros tenemos en cuenta que el market maker, que es el Banco Central, está constantemente buscando neutralizar nuestras posiciones, neutralizar las posiciones retail, como lo son las líneas de tendencia, como lo son los break market structure, cambios de carácter, o incluso lo que son las resistencias comunes, los soportes comunes, ¿sí? Si nosotros notamos que constantemente el market maker está buscando neutralizar ese tipo de escenarios, nosotros ya vamos a estar un nivel por encima del común, ¿sí? Vamos a estar ya a un nivel en el cual nosotros vamos a empezar a pensar ya como institucionales y no tanto como un retail que solamente se fija en líneas de tendencia, solamente se fija en soportes y resistencias, en brain market structure. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el mercado desde cómo lo haría como lo haría el Smart Money, como lo haría el Banco Central, nosotros vamos de esa manera poder estar por encima de lo que viene siendo la mayoría y poder tomar posiciones de alta probabilidad con gran desplazamiento de pips. Esto en pocas palabras le voy a resumir que en el mercado Forex hay ciertas sesiones en las que se generan movimientos, ¿sí? Movimientos expansivos más fuertes, movimientos de neutralización más fuertes, y esto va ligado a las distintas aperturas de las sesiones bursátiles, como lo son el mercado de Londres, el mercado de Nueva York, Asia. Sí, vamos a priorizar lo que es Londres y Nueva York, que es un mercado que empieza a moverse bastante interesante a partir de las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía, ¿sí? Toda esa sesión nosotros podríamos buscar ventanas de oportunidad teniendo en cuenta las utilizaciones que se van a presentar en las distintas sesiones. Entonces, en base a esto, les voy a hablar de un tema más avanzado para los que ya vayan haciendo seguimiento al canal, puedan empezar a familiarizarse con algo que es muy importante. Y es que en Forex o en mercados bursátiles hay mercados que están correlacionados negativamente. ¿Cómo así que correlacionados negativamente? Vamos a tomar como ejemplo el índice del dólar americano, que es un índice que en pocas palabras mide el comportamiento del dólar americano a nivel general en toda la parte bursátil en un solo índice, ¿sí? Así como también hay índices bursátiles tipo US 30 tipo pues, o sea, Dow Jones, tipo Nasdaq, que son índices que en pocas palabras nos resumen el comportamiento de empresas. Supongamos, vamos a tomar como ejemplo el Nasdaq, ¿sí? El Nasdaq es un índice en el cual nosotros podemos visualizar en una gráfica lo que está haciendo las 100 empresas más importantes a nivel tecnológico en Estados Unidos en un solo índice, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, el Nasdaq, tenemos el resumen de las 100 empresas más importantes que cotizan en la bolsa de valores, que está siendo resumido por este índice. Sí, nosotros lo podemos operar común y corriente y es un mercado que es bastante interesante. El Nasdaq, el IES 30, el S&P 500, que son mercados que seguramente muchos conocen, o bueno, son índices que seguramente muchos conocen, nosotros podemos operarlos común y corriente en nuestro MetaTrader, en nuestro broker, pero vamos a hacer referencia a lo que viene siendo el índice del dólar americano, porque el comportamiento de este influye en todos los otros mercados, ¿sí? Que están en la bolsa. Si yo tomo el índice del dólar americano, con este solo mercado puedo hacerme una idea de lo que van a hacer todos los otros mercados. Hay mercados que están correlacionados negativamente con este índice. Sí, ya les voy a explicar qué es lo más de sencillo. Yo tomo el DXY,
que es el DXY o US Dollar Index o índice del dólar americano. ¿Sí? Así lo van a ver por acá arriba. Yo voy a tener desplazamientos en este mercado, pero los desplazamientos que se me generan acá se van a ver, se van a ver marcados en otros mercados. Acá en este momento me encuentro en el mercado de la libra dólar, sí, GBP USD, que es el mercado que normalmente opero yo en Forex, y tengo el mercado del DXY. Sí, esos dos mercados son los que yo siempre tengo a la mano. Tengo libra dólar y DXY a la mano siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo en cuenta que lo que me está haciendo un par, el otro se va a ver influenciado. Por ejemplo, yo tomo el DXY en cuenta. Digamos que en el DXY estamos teniendo una estructura bajista, ¿no? En caso, vamos a poner un mercado de una hora, vamos a tomar en cuenta los mismos horarios. Tengo en el DXY un mercado bajista, pero fíjense como en la libra dólar tengo un mercado alcista. Esto es lo que se conoce como un mercado relacionado negativamente. Me explico. Si yo tengo en el índice del dólar americano un movimiento, pero en este tengo un movimiento contrario, quiere decir que está relacionado negativamente, ¿sí? En base a eso, nosotros podemos tomar una confluencia bastante interesante en la decisión del precio para nosotros tomar nuestras posiciones. Pero fíjense cómo no todos los mercados están relacionados negativamente. Si yo abro un mercado de Forex en el cual vamos por acá a buscar, en el cual su divisa base principal, si su divisa base sea el dólar americano, va a estar relacionado positivamente. Por ejemplo, vamos a abrir el USDK. Fíjense cómo los movimientos del DXY, que en este caso es bajista, se ve relacionado en el USDCAD directamente también bajista. Por lo tanto, yo puedo esperar que este mercado esté relacionado positivamente, porque su divisa principal es el dólar. Pero en los mercados que su divisa principal sea una moneda extranjera al dólar, está haciendo movimientos contrarios porque está relacionado negativamente. La libra, el euro, el AUD, el CAD y todos los mercados que sean con divisas extranjeras al dólar va a estar teniendo un movimiento negativo a lo que es el DXY, el índice del dólar americano. Pero ya lo que es USDCAD, USDJPY, USDK, sí, esos mercados van a estar relacionados positivamente, por lo tanto puedo esperar caída, por ejemplo, en USDCAD puedo esperar caída. Sí. Ahora les voy a hablar de lo que es la divergencia SMT y cómo nosotros podemos aplicarlo de una manera sencilla a lo que son los mercados financieros y tomar entradas de alta precisión como la fue la de ahora en el euro dólar. Voy a hacerlo lo más simple posible porque sé que hay temas acá que todavía son bastante complicados para muchas personas y es totalmente entendible. Poco a poco lo van a lograr manejar, lo van a lograr asimilar de la mejor manera. Están por un muy buen proceso y está súper bien. Así que bueno, vamos a mirar acá en el índice del dólar americano donde podemos notar nosotros una divergencia, ¿sí? Una divergencia, en pocas palabras, nos quiere decir a nosotros que si yo tengo, por ejemplo, un movimiento, digamos, alcista acá, en el índice del dólar americano, si yo tengo un movimiento relativamente alcista, pero a la vez, digamos, estoy teniendo un movimiento bajista en otro mercado que está correlacionado con este, esto es una divergencia, ¿sí? Pero en estos dos mercados, o bueno, en este activo, comparándolo con algún otro mercado de Forex, nosotros podemos tener algo que es una divergencia, que se conoce como divergencia SMT o divergencia SMT, que en pocas palabras nos quiere decir que si yo tengo un mercado relacionado negativamente, sin embargo, pueden haber ocasiones en las cuales un máximo, por ejemplo, acá sea más alto. Acá, vamos a poner este color. Acá, por ejemplo, este máximo sea más alto, pero yo me vaya a Libra y póngale que ese mismo máximo relacionado en el mismo tiempo no sea más bajo
o bueno, no sea más bajo que el anterior máximo, y acá puedo encontrar una divergencia, porque en este mercado que está relacionado, yo estoy viendo una cosa, pero en este estoy viendo otra, ¿sí? Eso es una divergencia. Yo sé que los mercados están relacionados de modo que si este está cayendo, este está subiendo. ¿Sí? Si el DXY está cayendo, la libra está subiendo. Pero no necesariamente siempre son armónicos los movimientos. Muchas veces los mercados son inarmónicos y eso nos puede dar a nosotros gran información para tomar posiciones. Eso es lo que se conoce como una divergencia SMT. Por ejemplo, vamos a tomar acá, vamos a buscar ejemplos de divergencias. Vamos a mirar en temporalidad diaria. No necesariamente, en cualquier temporalidad se puede ver este tipo de divergencias, pero vamos a tomar como ejemplo una temporalidad diaria. Vamos a mirar por acá. Listo, en este momento, esta es la actualidad del DXY. Vamos a anotar algo. Vamos a tomar como ejemplo este punto mínimo de acá que voy a señalar y voy a poner acá con una línea vertical la fecha. ¿Dónde vemos la fecha? Acá en la parte de abajo. Fíjense en acá donde dice 2/02 febrero 23. Esa es la fecha en la que se dio este swing low de acá, este último mínimo. Vamos a mirar qué comportamiento me hizo un mercado como la libra justo en ese mismo día. Y en este caso, en la libra dólar sería un punto máximo. Vamos a notar qué nos hizo. Yo acá tengo 2 de febrero del 2023 en temporalidad diaria para el DXY. Vámonos acá al mercado de libra dólar. Vamos a buscar la misma fecha, 2 de febrero del 2023. Sí, fíjese que es este máximo de acá. Fíjense, entonces, si acá en el DXY, yo después de este mínimo, noté que el precio generó una expansión alcista. Acá en libra dólar puedo esperar que este punto máximo acá después se me genere una expansión bajista, ¿sí? Fíjense cómo está relacionado negativamente. Ahora, fíjense, acá vamos al punto, ¿sí? Al título del video y es ¿cuál es la divergencia SMT que nosotros podemos notar acá? Divergencia SMT. Ven acá grande para que lo vean. ¿Cuál sería la divergencia SMT en este caso? ¿Y qué me va a indicar que haya una divergencia o que no haya divergencia? ¿Qué va a significar eso en el precio a largo plazo o en el plazo que le estamos mirando? Yo acá fíjense cómo tengo este punto máximo en la misma fecha del DXY, pero hay dos diferencias. Obviamente, la similitud es que si en el DXY yo tuve subida, acá la libra tuve caída, pero hay algo distinto. No sé si lo notan. Hay algo distinto con respecto a sus puntos máximos o sus puntos mínimos. Punto mínimo o su punto máximo. Hay algo distinto. Fíjese cómo en el mercado de la libra dólar, este punto máximo de acá que se generó el 2 de febrero del 2023 no logró ser más alto que este máximo de acá. Y toda esta acumulación, fíjense cómo el máximo exactamente el 2 de febrero del 2023 no logra ser más alto que el anterior. Pero si yo me voy al de XY, fíjense cómo el mismo mínimo generado el 2 de febrero del 2023 sí logró ser más bajo que el mínimo anterior. Acá entonces puedo notar que este mínimo fue más bajo, pero acá este máximo no logró ser más alto. Si yo tuviera un mercado armónico, ¿sí? Un mercado estable, este punto máximo de acá debería de quedar más alto que el anterior, igual como lo hizo este de acá. Como tuve lo contrario, esto se conoce como una divergencia SMT y el mercado tiene una alta probabilidad de generar una reversión. Acá les voy a explicar dos conceptos rápidamente, reversión y retroceso. Una reversión es, en pocas palabras, relacionado con lo que les expliqué al principio de Chocho. ¿Sí? Es parecido.
Si yo tengo un mercado alcista, el mercado me genera una reversión, quiere decir que me cambia la estructura. Y acá tenía una estructura alcista, el mercado me genera una reversión para caer, ¿sí? Y fíjense cómo acá en el DXY también, obviamente viene una estructura alcista, generó una reversión alcista, ¿sí? Ahora entonces fíjense, si yo hubiera tenido en este caso un movimiento en el cual este punto máximo de acá hubiera sido alto, más alto que y este punto mínimo de acá hubiera sido igual, más bajo así tal cual está, el mercado es muy probable que no genere una reversión, sino que continúe con su estructura alcista. Eso fue el escenario que tomé para hoy, que yo no noté divergencia y por tanto pude deducir que el mercado iba a continuar al alza. Porque si yo hubiera notado una divergencia en esta zona de acá, yo hubiera notado una divergencia e era muy probable que el precio hubiera generado una reversión. Pero nótese en acá, acá es donde están las trampas del mercado. Esta información que les estoy brindando a ustedes vale oro. Créanme, muchachos, que ahí afuera les van a cobrar miles de dólares. Los que la saben, que en realidad son pocos, por esto que les estoy explicando. Yo acá tengo un punto máximo, sí, tengo esta zona de puntos máximos en alguna academia, en algún libro. A ustedes lo que se les va a enseñar es, cuando haya una resistencia, como es en este caso este techo, vendan, porque el mercado va a seguir cayendo, porque hay muchos vendedores ahí, ¿cierto? Pero fíjense que hizo el mercado, vino, sacó todas las personas. ¿Por qué? Porque no había divergencia S&T que me validara un retroceso, o bueno, perdón, una reversión, en este caso para el activo. ¿Por qué digo que no hubo divergencia? Voy a limpiar acá el gráfico, voy a quitar todo lo que tengo y les voy a decir por qué no hubo divergencia y por qué tomé una compra en lugar de una venta. En el mismo momento que mucha gente puso ventas, porque yo puse una compra. Sí, vamos a notar lo siguiente. Este punto máximo de acá, vamos a anotar la última vela diaria, sí, que es esta de acá, está la última vela, la vela del día de ayer, pues. Bueno, en este caso, cuando la tomé, esta era la vela del día de ayer. Vamos a notar cómo este punto máximo de acá no logró ser más alto que este punto máximo de acá. En cuanto a cierres de vela, nosotros podemos notar que acá si el precio me hubiera generado una mecha, que también lo hubiera podido hacer, si me hubiera generado una mecha, pero el cuerpo de vela se mantiene por dentro del rango de estos cuerpos de vela, el precio sigue estando en una zona de máximos iguales, porque una mecha simplemente representa una toma de liquidez, más no siempre una neutralización. Sí, entonces si yo tuve un punto máximo acá en el cual se mantuvo igual que estos, fíjense cómo en la libra dólar, estos puntos mínimos de acá no han logrado superar a este mínimo de acá, ¿sí? Si yo hubiera tenido en el mercado que este punto mínimo de acá, por ejemplo, hubiera sido más bajo que este, supongamos que esto es una vela, discúlpeme la representación, supongamos que esto es una vela, voy a tratar de hacérmela, hay una vela bajista. Era acá, listo. Supongamos que el mercado acá me hubiera dado una vela bajista, en la cual esa vela hubiera sido más baja que esta de acá. Y sin embargo, acá en la libra dólar yo hubiera tenido este movimiento en el cual este máximo logro ser más alto que el anterior. Eso es una divergencia. Y esa divergencia para mí va a representar una caída en el mercado porque se genera un una reversión en el activo, ¿sí? Se va a generar una reversión porque hay divergencia. Y en este caso, en el DXY, como no hubo divergencia porque los dos puntos se mantuvieron, digamos, no más alto ni más bajo que los anteriores, yo puedo esperar que el mercado continúe con su estructura. Si el mercado del DXY tengo estructura bajista, pude haber esperado que el mercado siguiera bajista. Entonces, si esta vela se dio bajista, porque yo ya lo anticipé por él, que no encontré divergencias,
Fíjense cómo en la libra generó un movimiento de desplazamiento alcista. Por esa razón yo puse una compra, o sea, porque tengo esa primer probabilidad a favor. Yo en este momento puede que se demore en la clase y puede que se demoren un poco en aprenderlo, pero llega un punto que ustedes hacen ese análisis de manera rápida y sacan la conclusión en cuestión de 5 minutos o menos, ¿sí? Pero entonces fíjese cómo yo acá noté que se generó la divergencia en el precio. El precio me genera a mí la neutralización de estos lows. En este caso estoy en libra, yo también lo trabajo en el euro dólar, pero vamos a mirar cómo aplica para cualquier mercado. Yo acá tuve la neutralización de estos puntos mínimos de acá. Fíjense cómo una persona común y corriente que está pensando en el trading, ¿qué dice? Acá hay una línea de tendencia, entonces yo voy a comprar cuando me haga un retesteo. ¿Qué hace el market maker? Induce a personas a comprar en esta zona y ¡pum! Lo que hace el market maker es sacar a todas esas personas, venir a tomar una zona donde haya patrocinio institucional para nuevamente subir. Si yo noto que el mercado me genera a mí un movimiento de euro swing como ese de acá, de manipulación, la zona que me genera a mí la manipulación posee bastante liquidez. Ahora, noto como el precio, ¿sí? Después de generarme a mí ese movimiento de desplazamiento fuerte, ese movimiento de desplazamiento fuerte nuevamente hace una reversión. Seguramente justo en esta zona hay una divergencia en temporalidad de una hora acá con el 10Y que generaron esta reversión. Pero no es necesario que estemos buscando divergencia, 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 no. Simplemente noto divergencia a nivel general y luego me vengo acá a temporalidades más bajas, noto que hubo una neutralización, el precio se reintroduce seguramente a una zona a otra, una zona de fair value, punto mínimo, punto máximo, ¿sí? 0,618, el precio se reintroduce a una zona de interés para nuevamente subir, ¿sí? Acá, si yo no tome la posición exactamente, y es entendible que no la tomen exactamente porque de pronto no hay una claridad donde pueden entrar, ustedes pueden ajustar este tipo de entrada en temporalidad más altas o pueden hacer lo siguiente, se van a temporalidades más bajas y ustedes confirman la entrada con algún movimiento de reversión. Sí, vamos a mirar acá. Algún movimiento que permita a ustedes tomar una entrada de alta probabilidad en compras. Yo detecto el movimiento de manipulación, el euro swing en esta zona, por lo tanto puedo esperar que el precio suba por la confluencia principal en la divergencia del DXY. Simplemente miro este escenario de acá en una zona que me permita a mí, digamos, generar un desplazamiento en el price action. Vamos a anotar acá en cuanto a cierres de vela, tomar una zona de interés que me permita a mí comprar o vender. Tengo neutralización de estos mínimos de acá. ¿Sí? Tengo la neutralización de estos lows. El precio nuevamente empieza a acumular. Esa acumulación, ¿sí? Va a generar nuevamente un impulso fuerte al alza que me va a permitir a mí tomar posiciones en compra, teniendo en cuenta las principales confluencias. Ahora, yo puedo venir acá, ajustar esta acumulación. Sí, yo acá cambio de color a esto para que vean bien. Yo puedo venir acá a ajustar esta acumulación y venir a buscar algún movimiento que me permita a mí entrar. Listo. Fíjense cómo el precio tenía acá. Acá tenemos una zona de acumulación que comprende desde este punto máximo hasta este punto mínimo. Se me genera acá a mí un movimiento de Jur Swing. Acá esta vela busca sacar a todas las personas que están comprando acá en esta zona de soporte. Los que están comprando acá viene la vela, lo saca. Y yo acá puedo tener bastante información en la vela que me genera a mí un movimiento de neutralización.
el precio se reintroduce a la que genera el Juice Swing, que es esta vela de acá, y a mí me va a interesar comprar ahí porque esas velas de este tipo contienen bastante liquidez. Si yo me bajo de temporalidad, seguramente por acá voy a tener un breaker que me va a permitir a mí, a ver qué se hizo acá el TradingView, acá, acá. Yo me puedo venir a bajar de temporalidad y ajustar aún más la entrada. Yo acá tengo un movimiento alcista, el precio hace un retroceso, en este caso se reintroduce a un breaker, que es este punto máximo de acá, que previamente fue neutralizado, todo este punto máximo de acá, el precio se reintroduce, yo puedo deducir que si el mercado ya me generó una inducción de compras, ya que acá generó previamente la neutralización de un punto mínimo, con más alta probabilidad yo puedo comprar y espera que el mercado me genere un desplazamiento alcista para todo ese día. Un mercado bastante bonito. Listo, pero que yo no entre acá, no pasa nada. Si yo tengo una estructura alcista, el mercado siempre te va a presentar las oportunidades de entrar. Acá fíjense cómo se me generó una manipulación. El mercado seguía estando acá en low resistance conditions, que ese es un tema que voy a explicar para después. Acá el mercado, fíjense cómo tengo una acumulación, manipulación o yield swing también se conoce. Acumulación, manipulación, expansión. Si yo tengo estructura alcista, me va a favorecer a mí venir a comprar acá. Fíjense cómo estos lows de acá fueron utilizados por estos lows de acá. El mercado se reintroduce a una zona que anteriormente era un breaker, en el cual no fue utilizado acá como una zona de, o sea, no fue validado acá como de ventas, ¿sí? Porque habría mucha gente seguramente vendiendo incluso en lo que viene siendo este bloque de órdenes de acá. Seguramente mucha gente acá estuvo vendiendo, pero nótese cómo la fuerza sí es tan alta, es tan grande, que el precio simplemente subió y invalidó lo que viene siendo este bloque de órdenes. El precio hace un retroceso, rellena parte de este vacío de liquidez, este full value gap, que también voy a explicarlo en otro video. Rellena parte de este vacío de liquidez de acá, se reintroduce al breaker, confluencia con la neutralización de estos lows. Fíjense cómo el precio genera un desplazamiento. Entonces yo puedo venir acá, tomar mis entradas lo más precisas posible, no busco ni siquiera arriesgando más de 10 pips. Vengo y tomo la entrada justo en el breaker. Después de la neutralización, acá le puedo dar 10 pips sin ningún problema. Acá, 10 pips por debajo de estos mínimos, me favorece. Y buscar la neutralización de estos máximos. Y en este caso, como tengo una estructura tan alcista, ¿sí? Puedo buscar incluso la neutralización de estos máximos más altos de acá. Yo puedo venir a poner una entrada intraday trading o buscar una cantidad de perdón, de take profit que me permita a mí estar cómodo con el beneficio. Acá en total, yo buscando la neutralización de estos highs, ¿cuántos pips hay? 100 pips. Eso es una cantidad muy buena para Forex. Eso es una cantidad de locos. Son 1000 puntos, ¿sí? Teniendo en cuenta que yo le pongo un lote acá, son $1000. Solo un lote. Pero, bueno, listo, no buscamos 100 pips. No necesariamente hay que buscar 100 pips en una sesión. Se pueden dar, sí, pero no necesariamente. ¿Sí? Podemos buscar alguna zona que me favorezca a mí decir, o sea, yo poder decir, listo, estoy tranquilo con este profit porque mi gestión de riesgo sí me lo permite. Yo puedo venir a buscar un 1 a 3 de beneficio. Acá. Un 1 a 3 de beneficio para yo arriesgando 10 pips, buscando 30 pips, también está súper bien, porque eso a largo plazo me va a permitir a mí generar una rentabilidad. Porque si supongamos yo busco un 1 a 3 un 1 a 4 un 1 a 5 y tomo varias posiciones negativas, pero tomo, digamos, también varias operaciones positivas, incluso sin necesidad de que esas operaciones positivas sean mayores a las negativas, yo al fin y al cabo puedo salir positivo al final de mes, al final del periodo que yo esté operando. Eso es lo que me permite a mí ser rentable. Buscar entradas de alta efectividad que me permitan a mí compensar
digamos, algún día malo, alguna entrada que no me favoreció. Yo voy a arriesgar la menor cantidad y buscar una cantidad siempre muy interesante de pips. Listo, ahora, el siguiente tema para la clase de hoy es acerca de estos conceptos en lo que vienen siendo los índices sintéticos. Acá en índices sintéticos no hay divergencias como lo se ven, como lo que les acabo de explicar en mercados bursátiles. No se ven este tipo de divergencias, pero sí puedo tomar en cuenta las neutralizaciones y los cambios de estructura en el mercado, ¿sí? Pero teniendo en cuenta siempre que vamos a priorizar que hay personas comprando en ciertas zonas y nosotros vamos a ir a por la neutralización, ¿sí? A montarnos post neutralización de esos puntos mínimos o puntos máximos, aplicando los mismos conceptos de Smart Money, aplicando imbalances, aplicando bloques de órdenes, aplicando neutralizaciones, ¿sí? Aplicando estructuras también sin ningún problema. Vamos a tomar en cuenta que el mercado constantemente está buscando neutralizar lo que viene siendo los puntos máximos internos, puntos mínimos internos, buscando neutralizar a las personas que, por ejemplo, están vendiendo acá. Acá, por ejemplo, hay mucha gente vendiendo. Listo, el mercado que hace, viene, lo neutraliza. La zona que neutraliza los puntos máximos de acá posee liquidez y justo en esas neutralizaciones es donde yo voy a poner mis posiciones, busco bloques de órdenes, ajusto y me voy por el beneficio. Listo. Así es como se trabaja el Smart Money en índices sintéticos, buscando no montarse como lo harían todas las personas en una zona de resistencia, sino buscando la neutralización de esa resistencia y buscando algún punto de interés que me va a permitir a mí montarme en el desplazamiento del market maker. Listo, ese es un tema de igual forma más avanzado para profundizar en índices sintéticos, pero ahí les hago un breve resumen de esto. Por acá esta zona del 1000, esto que esta la había marcado. Fíjese en acá en lo siguiente en el 1000. Yo acá tengo una zona de puntos mínimos en los cuales muchas personas están comprando. Acá en estos lows muchas personas están comprando, pero fíjese qué hace el market maker. Saca a todas esas personas, el mercado se reintroduce a un bloque de órdenes que tiene imbalance post neutralización, ahí sí genera su movimiento de desplazamiento, estructura relativamente alcista. Otra confluencia que pueden tomar en cuenta es que si yo tomo el punto mínimo del fractal, el punto máximo, el mercado también se encuentra en una zona OT justo en el 0,618. Entonces, todas esas confluencias las vamos a tomar en cuenta para tomar entradas de alta efectividad. Yo quiero saber cuántos se quedaron conmigo hasta este momento. Si tienen alguna pregunta, voy a dejarle